Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y profetizamos la paz, la abundancia y el libramiento del Señor entrando en tu casa, entrando en tu familia, en tu camino. Mi Dios, en el nombre de Jesús, oro quebrando completamente el lazo del cazador, todo aquello que se ha levantado contra la vida de esta persona, tanto en lo natural como en lo espiritual. Oramos ahora para que el Señor bloquee y desvíe todo mal del camino de él, del camino de ella. Mi Dios, también oramos para que el Señor envuelva nuestra casa con tu presencia. Oramos para que la presencia de Jesucristo esté sobre nosotros, esté en nuestra casa. Señor, coloca un cerco de protección alrededor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas. En el nombre de Jesucristo, oramos para que sea quebrada la influencia del mal. Oramos para que toda obra de maldad, toda obra de oposición, sea deshecha en el nombre de Jesucristo. Señor, oramos por libramientos de todo tipo sobre nosotros y sobre nuestra casa. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para vivir el proyecto que el Señor tiene para nuestra vida. Condúcenos. Espíritu Santo de Dios, nos rendimos a ti, nos rendimos a tu voluntad y creemos en tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, que esa persona ahora sea tocada por tu presencia, que su casa, su familia, todo lo que esté ligado a ella, sea visitado por ti, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos por una visitación sobrenatural. Oramos por un obrar del Señor en esta vida, en el nombre de Jesucristo. También oramos quebrando, Padre, completamente toda palabra maldita, todo mal dirigido contra nosotros, y declaramos, no tiene efecto ni sobre nosotros, ni sobre nuestra casa. Oro por todo aquel que está enfermo física, emocional y espiritualmente, para que sea sanado, pues por las llagas de Jesús fuimos curados. Señor, colocamos todo en tus manos. Colocamos nuestras finanzas en tus manos. Colocamos nuestros proyectos en tus manos. Colocamos nuestros sueños en tus manos. Y pedimos la bendición del Señor en el nombre de Jesús. Ábrenos las puertas correctas, quita de nuestro camino las oportunidades cerradas y que tu mano esté guiándonos. Dulce Espíritu Santo, clamamos por tu presencia sobre nosotros y sobre esta oración. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Cuando observamos la historia de Gedeón y vemos al Señor llamándolo varón valiente, al mirar el inicio del relato bíblico, cuando dice que Gedeón estaba trillando trigo en el lagar, no consigo ver ahí a un hombre valiente, un hombre valeroso como el Señor lo llamó. Pero el Señor lo transformó en eso. Quien nos transforma es el Señor. Quien cambia nuestra realidad es el Señor. Cuando Él llama, también capacita, también habilita. Y yo creo que si nos colocamos en sus manos, muchas cosas van a suceder. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando Dios te llama, también te establece en un lugar, en una posición, y tú verás su mano sobre tu vida. Yo quiero profetizar que Dios te capacitará mucho más allá de lo que tú piensas. Dios te capacitará y Dios cumplirá toda promesa en tu vida en el nombre de Jesucristo. Deja de llorar, deja de pensar que estás desamparado, que Dios se olvidó de ti. No. Dios te capacitará en ese nuevo empleo, Dios te capacitará en esa nueva ciudad, Dios te capacitará en ese nuevo tiempo, en esa nueva estación que estás viviendo. Esta es una palabra profética para alguien que me está escuchando. Dios te capacitará,
Su mano poderosa te levantará, te sostendrá, y las personas mirarán hacia ti y dirán, es Dios en la vida de él, es Dios en la vida de ella. No habrá otra explicación. Es Dios, es el poder de Dios, es la acción del Espíritu de Dios en la vida de esa persona. Dios no se equivocó cuando te llamó. Él ve que vas a ser una herramienta poderosa en sus manos. Él ve que vas a ser un instrumento para ganar tu casa, un instrumento para ser una columna en el reino de Dios. Dios no se equivocó cuando te llamó. Él va a sorprenderte y también va a sorprender a todos los que están a tu alrededor. Es que nosotros miramos, ¿sabes?, a lo que existe hoy y a lo que Dios está diciendo que hará mañana, y comparamos las dos cosas y vemos una gran distancia entre lo que es y lo que Dios promete hacer. Y pensamos, eso es imposible, la distancia es muy grande. Pero nada es imposible para Dios, no existen imposibles para Dios. Mira cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida. Mira cuánta transformación, cuántos cambios, cuánta provisión, cuántas puertas abiertas. Pero nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de todo el obrar de Dios en nuestras vidas. Nos olvidamos de la acción del Señor en nuestra historia. Nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho, de toda su bondad, de toda la gracia maravillosa que ha derramado sobre nosotros. Moisés era un pastor de ovejas y Dios lo transformó en un líder revolucionario. Lo transformó en un líder poderoso, grande, delante de una nación, en realidad delante de dos naciones, Egipto e Israel. Dios es poderoso para hacer infinitamente más en nuestra vida. Tenemos que elevar nuestras expectativas. Dios no te llevará más allá de lo que tú esperas de Él. Tal vez no pongas expectativas en ti, pero necesitas poner expectativas en Dios y en lo que Él puede hacer. Dios no tiene límites. Dios es todopoderoso. Dios es grande. Dios es más grande que ese problema. Dios es más grande que ese desafío. Dios es más grande que tus habilidades. Y el Dios que es más grande que tus habilidades puede capacitarte, puede hacerte hábil para cosas que antes no sabías hacer, porque Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Y Él puede sorprendernos. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. El dolor forma parte del proceso de Dios. Crecer duele, pero en medio de este proceso que está siendo doloroso en tu vida, estás creciendo en dependencia, en temor de Dios. Si aceptamos el proceso, si aceptamos el obrar de Dios en nuestra vida, experimentaremos su gloria. ¿Está siendo difícil para ti ahora? Soporta, no te rindas. Llora un poco más, ve a los pies del Señor, ríndete a Dios. Está difícil esta lucha con tu hijo, está difícil esta lucha con tu esposo. No te rindas al mal, ríndete a Dios y di, Dios, no voy a desistir, yo creo en tu obra en mi vida, yo creo en lo que el Señor hará, yo creo, aleluya. Habrá gente que no te entenderá, que no te apoyará, que no te reconocerá, y tú todavía te preocupas por eso. Yo solía preocuparme antes, pero aprendí que Dios trabaja independientemente de quien quiere o no quiere. Dios trabaja de forma misteriosa. Tú sabes que tengo compromisos enormes, tengo mis proyectos personales, pero también tengo un gran proyecto del reino, que es la televisión. Estoy hace más de 2 años en la televisión. Ya hubo meses en que me preocupé por los valores que tenía que pagar. Y un detalle, mi compromiso es con Dios. Y sé que si allá al final de la línea falta algo, quien tendrá que responder seré yo. Cuando la factura llega a fin de mes, soy yo quien debe responder. Y un detalle, no es mi nombre el que está en juego. No. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos empezar a creer que, en medio del proceso, confiar en Dios, depender de Dios y esperar en Él es nuestra mejor decisión. Quien te llamó no se equivocó.
Dios no te escogió para que fracasaras. Dios no te escogió para que sufrieras. Dios te escogió para que Él sea Dios en tu vida, para que Él sea Dios ahí en tu historia. Gloria a Dios. Por eso, deja de exigirte tanto. Vas a fallar, vas a equivocarte porque no eres perfecto. Pero Él ya sabía de tus errores cuando te llamó. Él ya sabía de tus fallas, ya conocía los desafíos que te darían miedo. Él ya conocía a los críticos, pero también sabía que, a partir del momento en que confiáramos en Él, nuestra fortaleza, ya no temeríamos más. A partir del momento en que estemos apoyados en el Señor, nada nos faltará. Por eso, no escuches la voz equivocada que dice que vas a ser avergonzado, que algo puede salir mal y que todo puede venirse abajo. No, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios te dice: yo estoy contigo, no temas. Confía en el Señor. Confía en que Dios te está escuchando, en que tus oraciones están teniendo poder en el mundo espiritual, en que tus enemigos están siendo derrotados y en que los ángeles del Señor acampan a tu alrededor y te libran. No se trata de estar listo. Cuando Dios nos llama, no estamos listos. Se trata de tener el coraje y la humildad para comenzar el proyecto que Él puso en tu camino. Dios honra nuestra fe. Dios honra nuestra perseverancia. Dios honra la esperanza que alimentamos en Él. Él no desampara. Él es fiel. Él es un Dios glorioso. Amén. Quiero profetizar sobre ti. El Señor nunca te desamparará, y Él proveerá siempre de una manera misteriosa, porque Él es el Dios que nos sorprende, y Él te sorprenderá en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Toma esta palabra, es la palabra para tu vida, es la dirección de Dios para ti hoy, en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar ahora el Salmo 91. Dice así: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Permíteme colocarte delante del Señor. Señor Dios y Padre, oro y bendigo la vida de esta persona que me está escuchando en este momento. Tócala con tu poder, toca su vida, su casa, su familia. Oramos por el libramiento del Señor. Oramos por el libramiento del Señor. Sabemos que el Señor nos ha dado esta palabra profética, que habrá libramiento. Habrá libramiento de trampas. Habrá libramiento de lazos. El Señor nos librará de los malos negocios. El Señor nos librará de la maldad ajena. El Señor nos librará de la envidia, de las oposiciones, de las insistencias del enemigo. Y nada nos tocará. Señor, cubre a toda esta familia con tu preciosa sangre, Jesús. Coloca un cerco de protección, protegiendo esta casa, protegiendo esta familia, librándolos del mal.
que toda flecha del enemigo lanzada contra la mente, lanzada contra el corazón para causar confusión, para causar perturbación, cese en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, da victoria a esta persona ahora, da victoria en su casa, da victoria en su trabajo, da victoria en su empresa, da victoria en sus negocios. Oramos por provisiones especiales, por personas, Padre, que tienen grandes compromisos financieros todavía esta semana. Que el Señor provea, que el Señor abra las puertas, que el Señor honre la fe de cada uno de tus hijos e hijas. Oramos por todo aquello que está trabado, por todo aquello que está en atraso en su vida, para que haya una aceleración, que haya un destrabe en el nombre de Jesús. También oro para que todo aquel que esté enfermo sea sanado ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Sé sanado, sé libre de todo mal. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu salud. Que el Señor renueve tus fuerzas, que el Señor multiplique tu ánimo, que el Señor te capacite, que las habilidades divinas, la unción de Dios, las herramientas del Espíritu sean colocadas en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Que el Señor derrame gracia sobre ti, que el Señor derrame favor sobre ti, en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo tu vida, tu familia y tu casa, en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y profetizamos la paz, la abundancia y el libramiento del Señor entrando en tu casa, entrando en tu familia, en tu camino. Mi Dios, en el nombre de Jesús, oro quebrando completamente el lazo del cazador, todo aquello que se ha levantado contra la vida de esta persona, tanto en lo natural como en lo espiritual. Oramos ahora para que el Señor bloquee y desvíe todo mal del camino de él, del camino de ella. Mi Dios, también oramos para que el Señor envuelva nuestra casa con tu presencia. Oramos para que la presencia de Jesucristo esté sobre nosotros, esté en nuestra casa. Señor, coloca un cerco de protección alrededor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas. En el nombre de Jesucristo, oramos para que sea quebrada la influencia del mal. Oramos para que toda obra de maldad, toda obra de oposición, sea deshecha en el nombre de Jesucristo. Señor, oramos por libramientos de todo tipo sobre nosotros y sobre nuestra casa. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para vivir el proyecto que el Señor tiene para nuestra vida. Condúcenos. Espíritu Santo de Dios, nos rendimos a ti, nos rendimos a tu voluntad y creemos en tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, que esa persona ahora sea tocada por tu presencia, que su casa, su familia, todo lo que esté ligado a ella sea visitado por ti, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos por una visitación sobrenatural. Oramos por un obrar del Señor en esta vida, en el nombre de Jesucristo. También oramos quebrando, Padre, completamente toda palabra maldita, todo mal dirigido contra nosotros, y declaramos, no tiene efecto ni sobre nosotros ni sobre nuestra casa. Oro por todo aquel que está enfermo física, emocional y espiritualmente, para que sea sanado, pues por las llagas de Jesús fuimos curados. Señor, colocamos todo en tus manos. Colocamos nuestras finanzas en tus manos. Colocamos nuestros proyectos en tus manos. Colocamos nuestros sueños en tus manos. Y pedimos la bendición del Señor en el nombre de Jesús. Ábrenos las puertas correctas. Quita de nuestro camino las oportunidades erradas y que tu mano esté guiándonos. Dulce Espíritu Santo, clamamos por tu presencia sobre nosotros y sobre esta oración. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu familia.
Cuando observamos la historia de Gedeón y vemos al Señor llamándolo varón valiente, al mirar el inicio del relato bíblico, cuando dice que Gedeón estaba trillando trigo en el lagar, no consigo ver ahí a un hombre valiente, un hombre valeroso, como el Señor lo llamó. Pero el Señor lo transformó en eso. Quien nos transforma es el Señor. Quien cambia nuestra realidad es el Señor. Cuando Él llama, también capacita, también habilita. Y yo creo que si nos colocamos en sus manos, muchas cosas van a suceder. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando Dios te llama, también te establece en un lugar, en una posición, y tú verás su mano sobre tu vida. Yo quiero profetizar que Dios te capacitará mucho más allá de lo que tú piensas. Dios te capacitará y Dios cumplirá toda promesa en tu vida en el nombre de Jesucristo. Deja de llorar, deja de pensar que estás desamparado, que Dios se olvidó de ti. No. Dios te capacitará en ese nuevo empleo, Dios te capacitará en esa nueva ciudad, Dios te capacitará en ese nuevo tiempo, en esa nueva estación que estás viviendo. Esta es una palabra profética para alguien que me está escuchando. Dios te capacitará, su mano poderosa te levantará, te sostendrá, y las personas mirarán hacia ti y dirán, es Dios en la vida de él, es Dios en la vida de ella. No habrá otra explicación. Es Dios, es el poder de Dios, es la acción del Espíritu de Dios en la vida de esa persona. Dios no se equivocó cuando te llamó. Él ve que vas a ser una herramienta poderosa en sus manos. Él ve que vas a ser un instrumento para ganar tu casa, un instrumento para ser una columna en el reino de Dios. Dios no se equivocó cuando te llamó. Él va a sorprenderte y también va a sorprender a todos los que están a tu alrededor. Es que nosotros miramos, ¿sabes?, a lo que existe hoy y a lo que Dios está diciendo que hará mañana, y comparamos las dos cosas y vemos una gran distancia entre lo que es y lo que Dios promete hacer. Y pensamos, eso es imposible, la distancia es muy grande. Pero nada es imposible para Dios. No existen imposibles para Dios. Mira cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida. Mira cuánta transformación, cuántos cambios, cuánta provisión, cuántas puertas abiertas. Pero nos olvidamos. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de todo el obrar de Dios en nuestras vidas. Nos olvidamos de la acción del Señor en nuestra historia. Nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho, de toda su bondad, de toda la gracia maravillosa que ha derramado sobre nosotros. Moisés era un pastor de ovejas y Dios lo transformó en un líder revolucionario. Lo transformó en un líder poderoso, grande, delante de una nación, en realidad delante de dos naciones, Egipto e Israel. Dios es poderoso para hacer infinitamente más en nuestra vida. Tenemos que elevar nuestras expectativas. Dios no te llevará más allá de lo que tú esperas de Él. Tal vez no pongas expectativas en ti, pero necesitas poner expectativas en Dios y en lo que Él puede hacer. Dios no tiene límites. Dios es todopoderoso. Dios es grande. Dios es más grande que ese problema. Dios es más grande que ese desafío. Dios es más grande que tus habilidades. Y el Dios que es más grande que tus habilidades puede capacitarte, puede hacerte hábil para cosas que antes no sabías hacer, porque Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Y Él puede sorprendernos. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. El dolor forma parte del proceso de Dios. Crecer duele, pero en medio de este proceso que está siendo doloroso en tu vida, estás creciendo en dependencia, en temor de Dios. Si aceptamos el proceso, si aceptamos el obrar de Dios en nuestra vida, experimentaremos su gloria.
¿Está siendo difícil para ti ahora? Soporta, soporta, no te rindas. Llora un poco más, ve a los pies del Señor, ríndete a Dios. Está difícil esta lucha con tu hijo, está difícil esta lucha con tu esposo. No te rindas al mal, ríndete a Dios y di: Dios, no voy a desistir, yo creo en tu obra en mi vida, yo creo en lo que el Señor hará, yo creo. Aleluya. Habrá gente que no te entenderá, que no te apoyará, que no te reconocerá, y tú todavía te preocupas por eso. Yo solía preocuparme antes, pero aprendí que Dios trabaja independientemente de quien quiere o no quiere. Dios trabaja de forma misteriosa. Tú sabes que tengo compromisos enormes, tengo mis proyectos personales, pero también tengo un gran proyecto del reino, que es la televisión. Estoy hace más de 2 años en la televisión. Ya hubo meses en que me preocupé por los valores que tenía que pagar. Y un detalle, mi compromiso es con Dios. Y sé que si allá al final de la línea falta algo, quien tendrá que responder seré yo. Cuando la factura llega a fin de mes, soy yo quien debe responder. Y un detalle, no es mi nombre el que está en juego. No, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos empezar a creer que, en medio del proceso, confiar en Dios, depender de Dios y esperar en Él es nuestra mejor decisión. Quien te llamó no se equivocó. Dios no te escogió para que fracasaras. Dios no te escogió para que sufrieras. Dios te escogió para que Él sea Dios en tu vida, para que Él sea Dios ahí en tu historia. Gloria a Dios. Por eso, deja de exigirte tanto. Vas a fallar, vas a equivocarte porque no eres perfecto. Pero Él ya sabía de tus errores cuando te llamó. Él ya sabía de tus fallas, ya conocía los desafíos que te darían miedo. Él ya conocía a los críticos, pero también sabía que, a partir del momento en que confiáramos en Él, nuestra fortaleza, ya no temeríamos más. A partir del momento en que estemos apoyados en el Señor, nada nos faltará. Por eso, no escuches la voz equivocada que dice que vas a ser avergonzado, que algo puede salir mal y que todo puede venirse abajo. No, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios te dice: yo estoy contigo, no temas. Confía en el Señor. Confía en que Dios te está escuchando, en que tus oraciones están teniendo poder en el mundo espiritual, en que tus enemigos están siendo derrotados y en que los ángeles del Señor acampan a tu alrededor y te libran. No se trata de estar listo. Cuando Dios nos llama, no estamos listos. Se trata de tener el coraje y la humildad para comenzar el proyecto que Él puso en tu camino. Dios honra nuestra fe. Dios honra nuestra perseverancia. Dios honra la esperanza que alimentamos en Él. Él no desampara. Él es fiel. Él es un Dios glorioso. Amén. Quiero profetizar sobre ti. El Señor nunca te desamparará y Él proveerá siempre de una manera misteriosa, porque Él es el Dios que nos sorprende y Él te sorprenderá en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Toma esta palabra, es la palabra para tu vida, es la dirección de Dios para ti hoy, en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar ahora el Salmo 91. Dice así: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Permíteme colocarte delante del Señor. Señor Dios y Padre, oro y bendigo la vida de esta persona que me está escuchando en este momento. Tócala con tu poder, toca su vida, su casa, su familia. Oramos por el libramiento del Señor. Oramos por el libramiento del Señor. Sabemos que el Señor nos ha dado esta palabra profética, que habrá libramiento. Habrá libramiento de trampas, habrá libramiento de lazos. El Señor nos librará de los malos negocios. El Señor nos librará de la maldad ajena. El Señor nos librará de la envidia, de las oposiciones, de las insistencias del enemigo. Y nada nos tocará. Señor, cubre a toda esta familia con tu preciosa sangre, Jesús. Coloca un cerco de protección, protegiendo esta casa, protegiendo esta familia, librándolos del mal. Que toda flecha del enemigo lanzada contra la mente, lanzada contra el corazón para causar confusión, para causar perturbación, cese en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, da victoria a esta persona ahora, da victoria en su casa, da victoria en su trabajo, da victoria en su empresa, da victoria en sus negocios. Oramos por provisiones especiales, por personas, Padre, que tienen grandes compromisos financieros todavía esta semana. Que el Señor provea, que el Señor abra las puertas, que el Señor honre la fe de cada uno de tus hijos e hijas. Oramos por todo aquello que está trabado, por todo aquello que está en atraso en su vida, para que haya una aceleración, que haya un destrabe en el nombre de Jesús. También oro para que todo aquel que esté enfermo sea sanado ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Sé sanado, sé libre de todo mal. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu salud. Que el Señor renueve tus fuerzas, que el Señor multiplique tu ánimo, que el Señor te capacite, que las habilidades divinas, la unción de Dios, las herramientas del Espíritu sean colocadas en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Que el Señor derrame gracia sobre ti, que el Señor derrame favor sobre ti, en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo tu vida, tu familia y tu casa, en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y profetizamos la paz, la abundancia y el libramiento del Señor entrando en tu casa, entrando en tu familia, en tu camino. Mi Dios, en el nombre de Jesús, oro quebrando completamente el lazo del cazador, todo aquello que se ha levantado contra la vida de esta persona, tanto en lo natural como en lo espiritual. Oramos ahora para que el Señor bloquee y desvíe todo mal del camino de él, del camino de ella. Mi Dios, también oramos para que el Señor envuelva nuestra casa con tu presencia. Oramos para que la presencia de Jesucristo esté sobre nosotros, esté en nuestra casa. Señor, coloca un cerco de protección alrededor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas. En el nombre de Jesucristo, oramos para que sea quebrada la influencia del mal. Oramos para que toda obra de maldad, toda obra de oposición, sea deshecha en el nombre de Jesucristo. Señor, oramos por libramientos de todo tipo sobre nosotros y sobre nuestra casa. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para vivir el proyecto que el Señor tiene para nuestra vida. Condúcenos,
Espíritu Santo de Dios, nos rendimos a ti, nos rendimos a tu voluntad y creemos en tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, que esa persona ahora sea tocada por tu presencia, que su casa, su familia, todo lo que esté ligado a ella, sea visitado por ti, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos por una visitación sobrenatural. Oramos por un obrar del Señor en esta vida, en el nombre de Jesucristo. También oramos quebrando, Padre, completamente toda palabra maldita, todo mal dirigido contra nosotros, y declaramos, no tiene efecto ni sobre nosotros, ni sobre nuestra casa. Oro por todo aquel que está enfermo física, emocional y espiritualmente, para que sea sanado, pues por las llagas de Jesús fuimos curados. Señor, colocamos todo en tus manos. Colocamos nuestras finanzas en tus manos. Colocamos nuestros proyectos en tus manos. Colocamos nuestros sueños en tus manos. Y pedimos la bendición del Señor en el nombre de Jesús. Ábrenos las puertas correctas. Quita de nuestro camino las oportunidades erradas y que tu mano esté guiándonos. Dulce Espíritu Santo, clamamos por tu presencia sobre nosotros y sobre esta oración. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu familia. Cuando observamos la historia de Gedeón y vemos al Señor llamándolo varón valiente, al mirar el inicio del relato bíblico, cuando dice que Gedeón estaba trillando trigo en el lagar, no consigo ver ahí a un hombre valiente, un hombre valeroso, como el Señor lo llamó. Pero el Señor lo transformó en eso. Quien nos transforma es el Señor. Quien cambia nuestra realidad es el Señor. Cuando Él llama, también capacita, también habilita. Y yo creo que si nos colocamos en sus manos, muchas cosas van a suceder. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando Dios te llama, también te establece en un lugar, en una posición, y tú verás su mano sobre tu vida. Yo quiero profetizar que Dios te capacitará mucho más allá de lo que tú piensas. Dios te capacitará y Dios cumplirá toda promesa en tu vida en el nombre de Jesucristo. Deja de llorar, deja de pensar que estás desamparado, que Dios se olvidó de ti. No. Dios te capacitará en ese nuevo empleo. Dios te capacitará en esa nueva ciudad. Dios te capacitará en ese nuevo tiempo, en esa nueva estación que estás viviendo. Esta es una palabra profética para alguien que me está escuchando. Dios te capacitará. Su mano poderosa te levantará, te sostendrá, y las personas mirarán hacia ti y dirán, es Dios en la vida de él, es Dios en la vida de ella. No habrá otra explicación. Es Dios, es el poder de Dios, es la acción del Espíritu de Dios en la vida de esa persona. Dios no se equivocó cuando te llamó. Él ve que vas a ser una herramienta poderosa en sus manos. Él ve que vas a ser un instrumento para ganar tu casa, un instrumento para ser una columna en el reino de Dios. Dios no se equivocó cuando te llamó. Él va a sorprenderte y también va a sorprender a todos los que están a tu alrededor. Es que nosotros miramos, ¿sabes?, a lo que existe hoy y a lo que Dios está diciendo que hará mañana, y comparamos las dos cosas y vemos una gran distancia entre lo que es y lo que Dios promete hacer. Y pensamos, eso es imposible, la distancia es muy grande. Pero nada es imposible para Dios. No existen imposibles para Dios. Mira cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida. Mira cuánta transformación, cuántos cambios, cuánta provisión, cuántas puertas abiertas. Pero nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de todo el obrar de Dios en nuestras vidas. Nos olvidamos de la acción del Señor en nuestra historia. Nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho, de toda su bondad, de toda la gracia maravillosa que ha derramado sobre nosotros.
Moisés era un pastor de ovejas y Dios lo transformó en un líder revolucionario. Lo transformó en un líder poderoso, grande, delante de una nación, en realidad delante de dos naciones, Egipto e Israel. Dios es poderoso para hacer infinitamente más en nuestra vida. Tenemos que elevar nuestras expectativas. Dios no te llevará más allá de lo que tú esperas de Él. Tal vez no pongas expectativas en ti, pero necesitas poner expectativas en Dios y en lo que Él puede hacer. Dios no tiene límites. Dios es todopoderoso. Dios es grande. Dios es más grande que ese problema. Dios es más grande que ese desafío. Dios es más grande que tus habilidades. Y el Dios que es más grande que tus habilidades puede capacitarte, puede hacerte hábil para cosas que antes no sabías hacer, porque Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Y Él puede sorprendernos. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. El dolor forma parte del proceso de Dios. Crecer duele, pero en medio de este proceso que está siendo doloroso en tu vida, estás creciendo en dependencia, en temor de Dios. Si aceptamos el proceso, si aceptamos el obrar de Dios en nuestra vida, experimentaremos su gloria. ¿Está siendo difícil para ti ahora? Soporta, soporta, no te rindas. Llora un poco más, ve a los pies del Señor, ríndete a Dios. Está difícil esta lucha con tu hijo, está difícil esta lucha con tu esposo. No te rindas al mal, ríndete a Dios y di: Dios, no voy a desistir, yo creo en tu obra en mi vida, yo creo en lo que el Señor hará, yo creo. Aleluya. Habrá gente que no te entenderá, que no te apoyará, que no te reconocerá, y tú todavía te preocupas por eso. Yo solía preocuparme antes, pero aprendí que Dios trabaja independientemente de quien quiere, Dios trabaja independientemente de quien quiere o no quiere. Dios trabaja de forma misteriosa. Tú sabes que tengo compromisos enormes, tengo mis proyectos personales, pero también tengo un gran proyecto del reino, que es la televisión. Estoy hace más de 2 años en la televisión. Ya hubo meses en que me preocupé por los valores que tenía que pagar. Y un detalle, mi compromiso es con Dios. Y sé que si allá al final de la línea falta algo, quien tendrá que responder seré yo. Cuando la factura llega a fin de mes, soy yo quien debe responder. Y un detalle, no es mi nombre el que está en juego. No, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos empezar a creer que, en medio del proceso, confiar en Dios, depender de Dios y esperar en Él es nuestra mejor decisión. Quien te llamó no se equivocó. Dios no te escogió para que fracasaras. Dios no te escogió para que sufrieras. Dios te escogió para que Él sea Dios en tu vida, para que Él sea Dios ahí en tu historia. Gloria a Dios. Por eso, deja de exigirte tanto. Vas a fallar, vas a equivocarte porque no eres perfecto. Pero Él ya sabía de tus errores cuando te llamó. Él ya sabía de tus fallas, ya conocía los desafíos que te darían miedo. Él ya conocía a los críticos, pero también sabía que, a partir del momento en que confiáramos en Él, nuestra fortaleza, ya no temeríamos más. A partir del momento en que estemos apoyados en el Señor, nada nos faltará. Por eso, no escuches la voz equivocada que dice que vas a ser avergonzado, que algo puede salir mal y que todo puede venirse abajo. No, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios te dice: yo estoy contigo, no temas. Confía en el Señor. Confía en que Dios te está escuchando, en que tus oraciones están teniendo poder en el mundo espiritual, en que tus enemigos están siendo derrotados y en que los ángeles del Señor acampan a tu alrededor y te libran. No se trata de estar listo. Cuando Dios nos llama, no estamos listos. Se trata de tener el coraje y la humildad para comenzar el proyecto que Él puso en tu camino. Dios honra nuestra fe.
Dios honra nuestra perseverancia. Dios honra la esperanza que alimentamos en Él. Él no desampara. Él es fiel. Él es un Dios glorioso. Amén. Quiero profetizar sobre ti. El Señor nunca te desamparará, y Él proveerá siempre de una manera misteriosa, porque Él es el Dios que nos sorprende, y Él te sorprenderá en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Toma esta palabra. Es la palabra para tu vida. Es la dirección de Dios para ti hoy, en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar ahora el Salmo 91. Dice así: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Ahora quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Permíteme colocarte delante del Señor. Señor Dios y Padre, oro y bendigo la vida de esta persona que me está escuchando en este momento. Tócala con tu poder, toca su vida, su casa, su familia. Oramos por el libramiento del Señor. Oramos por el libramiento del Señor. Sabemos que el Señor nos ha dado esta palabra profética, que habrá libramiento. Habrá libramiento de trampas. Habrá libramiento de lazos. El Señor nos librará de los malos negocios. El Señor nos librará de la maldad ajena. El Señor nos librará de la envidia, de las oposiciones, de las insistencias del enemigo. Y nada nos tocará. Señor, cubre a toda esta familia con tu preciosa sangre, Jesús. Coloca un cerco de protección, protegiendo esta casa, protegiendo esta familia, librándolos del mal. Que toda flecha del enemigo lanzada contra la mente, lanzada contra el corazón para causar confusión, para causar perturbación, cese en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, da victoria a esta persona ahora. Da victoria en su casa. Da victoria en su trabajo. Da victoria en su empresa. Da victoria en sus negocios. Oramos por provisiones especiales. Por personas, Padre, que tienen grandes compromisos financieros todavía esta semana. Que el Señor provea, que el Señor abra las puertas, que el Señor honre la fe de cada uno de tus hijos e hijas. Oramos por todo aquello que está trabado, por todo aquello que está en atraso en su vida, para que haya una aceleración, que haya un destrabe en el nombre de Jesús. También oro para que todo aquel que esté enfermo sea sanado ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Sé sanado, sé libre de todo mal. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu salud. Que el Señor renueve tus fuerzas, que el Señor multiplique tu ánimo, que el Señor te capacite, que las habilidades divinas, la unción de Dios, las herramientas del Espíritu sean colocadas en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Que el Señor derrame gracia sobre ti, que el Señor derrame favor sobre ti, en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo tu vida, tu familia y tu casa, en el nombre de Jesucristo.
Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Y profetizamos la paz, la abundancia y el libramiento del Señor entrando en tu casa, entrando en tu familia, en tu camino. Mi Dios, en el nombre de Jesús, oro quebrando completamente el lazo del cazador, todo aquello que se ha levantado contra la vida de esta persona, tanto en lo natural como en lo espiritual. Oramos ahora para que el Señor bloquee y desvíe todo mal del camino de él, del camino de ella. Mi Dios, también oramos para que el Señor envuelva nuestra casa con tu presencia. Oramos para que la presencia de Jesucristo esté sobre nosotros, esté en nuestra casa. Señor, coloca un cerco de protección alrededor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas. En el nombre de Jesucristo, oramos para que sea quebrada la influencia del mal. Oramos para que toda obra de maldad, toda obra de oposición, sea deshecha en el nombre de Jesucristo. Señor, oramos por libramientos de todo tipo sobre nosotros y sobre nuestra casa. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para vivir el proyecto que el Señor tiene para nuestra vida. Condúcenos. Espíritu Santo de Dios, nos rendimos a ti, nos rendimos a tu voluntad y creemos en tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, que esa persona ahora sea tocada por tu presencia, que su casa, su familia, todo lo que esté ligado a ella, sea visitado por ti, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos por una visitación sobrenatural. Oramos por un obrar del Señor en esta vida, en el nombre de Jesucristo. También oramos quebrando, Padre, completamente toda palabra maldita, todo mal dirigido contra nosotros, y declaramos, no tiene efecto ni sobre nosotros ni sobre nuestra casa. Oro por todo aquel que está enfermo física, emocional y espiritualmente, para que sea sanado, pues por las llagas de Jesús fuimos curados. Señor, colocamos todo en tus manos. Colocamos nuestras finanzas en tus manos. Colocamos nuestros proyectos en tus manos. Colocamos nuestros sueños en tus manos. Y pedimos la bendición del Señor en el nombre de Jesús. Ábrenos las puertas correctas. Quita de nuestro camino las oportunidades erradas y que tu mano esté guiándonos. Dulce Espíritu Santo, clamamos por tu presencia sobre nosotros y sobre esta oración. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu familia. Cuando observamos la historia de Gedeón y vemos al Señor llamándolo varón valiente, al mirar el inicio del relato bíblico, cuando dice que Gedeón estaba trillando trigo en el lagar, no consigo ver ahí a un hombre valiente, un hombre valeroso, como el Señor lo llamó. Pero el Señor lo transformó en eso. Quien nos transforma es el Señor. Quien cambia nuestra realidad es el Señor. Cuando Él llama, también capacita, también habilita. Y yo creo que si nos colocamos en sus manos, muchas cosas van a suceder. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando Dios te llama, también te establece en un lugar, en una posición, y tú verás su mano sobre tu vida. Yo quiero profetizar que Dios te capacitará mucho más allá de lo que tú piensas. Dios te capacitará y Dios cumplirá toda promesa en tu vida en el nombre de Jesucristo. Deja de llorar, deja de pensar que estás desamparado, que Dios se olvidó de ti. No. Dios te capacitará en ese nuevo empleo. Dios te capacitará en esa nueva ciudad. Dios te capacitará en ese nuevo tiempo, en esa nueva estación que estás viviendo. Esta es una palabra profética para alguien que me está escuchando. Dios te capacitará.
Su mano poderosa te levantará, te sostendrá, y las personas mirarán hacia ti y dirán, es Dios en la vida de él, es Dios en la vida de ella. No habrá otra explicación. Es Dios, es el poder de Dios, es la acción del Espíritu de Dios en la vida de esa persona. Dios no se equivocó cuando te llamó. Él ve que vas a ser una herramienta poderosa en sus manos. Él ve que vas a ser un instrumento para ganar tu casa, un instrumento para ser una columna en el reino de Dios. Dios no se equivocó cuando te llamó. Él va a sorprenderte y también va a sorprender a todos los que están a tu alrededor. Es que nosotros miramos, ¿sabes?, a lo que existe hoy y a lo que Dios está diciendo que hará mañana, y comparamos las dos cosas y vemos una gran distancia entre lo que es y lo que Dios promete hacer. Y pensamos, eso es imposible, la distancia es muy grande. Pero nada es imposible para Dios, no existen imposibles para Dios. Mira cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida. Mira cuánta transformación, cuántos cambios, cuánta provisión, cuántas puertas abiertas. Pero nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de todo el obrar de Dios en nuestras vidas. Nos olvidamos de la acción del Señor en nuestra historia. Nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho, de toda su bondad, de toda la gracia maravillosa que ha derramado sobre nosotros. Moisés era un pastor de ovejas y Dios lo transformó en un líder revolucionario. Lo transformó en un líder poderoso, grande, delante de una nación, en realidad delante de dos naciones, Egipto e Israel. Dios es poderoso para hacer infinitamente más en nuestra vida. Tenemos que elevar nuestras expectativas. Dios no te llevará más allá de lo que tú esperas de Él. Tal vez no pongas expectativas en ti, pero necesitas poner expectativas en Dios y en lo que Él puede hacer. Dios no tiene límites. Dios es todopoderoso. Dios es grande. Dios es más grande que ese problema. Dios es más grande que ese desafío. Dios es más grande que tus habilidades. Y el Dios que es más grande que tus habilidades puede capacitarte, puede hacerte hábil para cosas que antes no sabías hacer, porque Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Y Él puede sorprendernos. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. El dolor forma parte del proceso de Dios. Crecer duele, pero en medio de este proceso que está siendo doloroso en tu vida, estás creciendo en dependencia, en temor de Dios. Si aceptamos el proceso, si aceptamos el obrar de Dios en nuestra vida, experimentaremos su gloria. ¿Está siendo difícil para ti ahora? Soporta, soporta, no te rindas. Llora un poco más, ve a los pies del Señor, ríndete a Dios. Está difícil esta lucha con tu hijo, está difícil esta lucha con tu esposo. No te rindas al mal, ríndete a Dios y di, Dios, no voy a desistir, yo creo en tu obra en mi vida, yo creo en lo que el Señor hará, yo creo, aleluya. Habrá gente que no te entenderá, que no te apoyará, que no te reconocerá, y tú todavía te preocupas por eso. Yo solía preocuparme antes, pero aprendí que Dios trabaja independientemente de quien quiere o no quiere. Dios trabaja de forma misteriosa. Tú sabes que tengo compromisos enormes, tengo mis proyectos personales, pero también tengo un gran proyecto del reino, que es la televisión. Estoy hace más de 2 años en la televisión. Ya hubo meses en que me preocupé por los valores que tenía que pagar. Y un detalle, mi compromiso es con Dios. Y sé que si allá al final de la línea falta algo, quien tendrá que responder seré yo. Cuando la factura llega a fin de mes, soy yo quien debe responder. Y un detalle, no es mi nombre el que está en juego. No, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos empezar a creer que, en medio del proceso, confiar en Dios, depender de Dios y esperar en Él es nuestra mejor decisión. Quien te llamó no se equivocó.
Dios no te escogió para que fracasaras. Dios no te escogió para que sufrieras. Dios te escogió para que Él sea Dios en tu vida, para que Él sea Dios ahí en tu historia. Gloria a Dios. Por eso, deja de exigirte tanto. Vas a fallar, vas a equivocarte porque no eres perfecto. Pero Él ya sabía de tus errores cuando te llamó. Él ya sabía de tus fallas, ya conocía los desafíos que te darían miedo. Él ya conocía a los críticos, pero también sabía que, a partir del momento en que confiáramos en Él, nuestra fortaleza, ya no temeríamos más. A partir del momento en que estemos apoyados en el Señor, nada nos faltará. Por eso, no escuches la voz equivocada que dice que vas a ser avergonzado, que algo puede salir mal y que todo puede venirse abajo. No, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios te dice, yo estoy contigo, no temas. Confía en el Señor. Confía en que Dios te está escuchando, en que tus oraciones están teniendo poder en el mundo espiritual, en que tus enemigos están siendo derrotados y en que los ángeles del Señor acampan a tu alrededor y te libran. No se trata de estar listo. Cuando Dios nos llama, no estamos listos. Se trata de tener el coraje y la humildad para comenzar el proyecto que Él puso en tu camino. Dios honra nuestra fe. Dios honra nuestra perseverancia. Dios honra la esperanza que alimentamos en Él. Él no desampara. Él es fiel. Él es un Dios glorioso. Amén. Quiero profetizar sobre ti. El Señor nunca te desamparará y Él proveerá siempre de una manera misteriosa, porque Él es el Dios que nos sorprende y Él te sorprenderá en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Toma esta palabra, es la palabra para tu vida, es la dirección de Dios para ti hoy, en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar ahora el Salmo 91. Dice así: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Permíteme colocarte delante del Señor. Señor Dios y Padre, oro y bendigo la vida de esta persona que me está escuchando en este momento. Tócala con tu poder, toca su vida, su casa, su familia. Oramos por el libramiento del Señor. Oramos por el libramiento del Señor. Sabemos que el Señor nos ha dado esta palabra profética, que habrá libramiento. Habrá libramiento de trampas. Habrá libramiento de lazos. El Señor nos librará de los malos negocios. El Señor nos librará de la maldad ajena. El Señor nos librará de la envidia, de las oposiciones, de las insistencias del enemigo. Y nada nos tocará. Señor, cubre a toda esta familia con tu preciosa sangre, Jesús. Coloca un cerco de protección, protegiendo esta casa, protegiendo esta familia, librándolos del mal.
que toda flecha del enemigo lanzada contra la mente, lanzada contra el corazón para causar confusión, para causar perturbación, cese en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, da victoria a esta persona ahora, da victoria en su casa, da victoria en su trabajo, da victoria en su empresa, da victoria en sus negocios. Oramos por provisiones especiales, por personas, Padre, que tienen grandes compromisos financieros todavía esta semana. Que el Señor provea, que el Señor abra las puertas, que el Señor honre la fe de cada uno de tus hijos e hijas. Oramos por todo aquello que está trabado, por todo aquello que está en atraso en su vida, para que haya una aceleración, que haya un destrabe en el nombre de Jesús. También oro para que todo aquel que esté enfermo sea sanado ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Sé sanado, sé libre de todo mal. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu salud. Que el Señor renueve tus fuerzas, que el Señor multiplique tu ánimo, que el Señor te capacite, que las habilidades divinas, la unción de Dios, las herramientas del Espíritu sean colocadas en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Que el Señor derrame gracia sobre ti, que el Señor derrame favor sobre ti,